Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo tratar a los extranjeros? ¿Cómo tratar a los indocumentados, a los que no son de aquí? Este país, Estados Unidos, es un país hecho de puros extranjeros. En el Antiguo Testamento, la palabra extranjero, los gentiles, este entendimiento los judíos lo tenían escondido, el entendimiento. La iglesia, el apóstol Pablo menciona que ese misterio de Dios nos fue abierto a nosotros. Entonces, para entender, Dios habla de las cosas celestiales en este mundo. Nosotros para poder mirar las cosas celestiales las podemos ver materialmente. Por ejemplo, uh, Felipe le preguntó a Cristo, Señor, le dijo más bien, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta, Felipe, hacía tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo es Dios? Pues el que ve a Cristo. Así como es Cristo, así es Dios, al que nadie ha visto. Entonces, el trato a los extranjeros, pues no, la iglesia debe de saber esto, o sea, está claro. El trato a nuestro prójimo es evidente, ¿verdad? Hay que amar. Entonces, esto sobre todo es para mis hermanos en Latinoamérica. De hecho, yo nací en México, yo vivo ahora en Estados Unidos y ahora esta es mi tierra, ¿verdad? Por decirlo así, porque aquí pues, ya tengo muchos años. Ah, el vivir en un lugar donde no, cuando sale uno del lugar en donde uno crece, pues siempre hay algo de melancolía, de tristeza, ¿verdad? Por un periodo de tiempo. Entonces, en el caso, en la Biblia, el Señor muestra que, que los extranjeros, o sea, en este caso los gentiles, a los que los judíos no hablaban, no toleraban, uh, es una forma simbólica de enseñarles a los demonios el trato que deberían de ellos darnos a nosotros. O sea, nosotros somos extranjeros en este mundo y por eso somos perseguidos. Entonces, en la medida para que la iglesia lo pueda entender, necesitamos ver el trato. Los extranjeros en todas partes del mundo, no toda la gente, pero por lo general nadie los quiere. O sea, la gente y de hecho por eso hay guerras, ¿verdad? Hay un grupo de personas que son de aquí, vienen para acá y empiezan a pelear, porque son grupos diferentes, porque son extranjeros. Entonces eso habla de cómo nosotros que somos extranjeros, que esta no es nuestra patria, sino la celestial, la que anhelamos, a la que vamos, es necesario que lo miremos aquí, ¿verdad? Tanto para el conocimiento de la iglesia, así como para el conocimiento de los demonios. Así lo explica Pablo. Entonces vamos a ver lo que dice en el Antiguo Testamento en relación a los extranjeros. Obviamente yo solamente saqué algunos versículos. Por ejemplo, en Jeremías 7, del 1 al 7, dice, palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No se fíen en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis
cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieran justicia entre hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Esto es simbólico, ¿verdad? Este es el misterio del que habla Pablo, ¿verdad? Que nos fue dado a nosotros para poder entender eso. Pero también habla de que Dios, el hecho de que Dios trataba con el pueblo de Israel, no quiere decir que Dios no amaba a las otras personas, ¿verdad? Entonces, aquí está claro, dice, no opriman al extranjero. Entonces, ¿qué pasa? Que en la iglesia, por la falta de amor, a mí me ha tocado escuchar sermones en donde se habla que es bíblico el que se le cierre la puerta. En el caso de aquí en Estados Unidos, de vez en cuando surgen así pensamientos y se agrandan entre la gente que no tolera a los indocumentados. Como les digo, esto se da en todas partes del mundo, ¿verdad? Donde hay lugares más prósperos, siempre el más pobre busca, digamos, en la ciudad, por ejemplo, en la Ciudad de México, es una ciudad que ha crecido mucho porque ahí hay, aunque es la misma nación, pero a la ciudad llega gente de los pueblos. Entonces, ya cuando se habla de nación, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, pues llega gente de todo el mundo, sobre todo aquí, de aquí de México y de Centroamérica. Y obviamente, ¿verdad? A veces hay problemas muy grandes porque pues no pueden controlar, ¿verdad? El flujo. Y pues mucha gente tiende a despreciarlos. Gente que se dice iglesia. Vamos a Jeremías 22:3. Dice, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Todo esto simbólico. ¿Quién es el que está oprimido? El que no ha recibido a Cristo, que está oprimido por Satanás, ¿verdad? Y lo tiene encadenado, esclavo del pecado, ¿verdad? Entonces es necesario ir y compartirle el evangelio para que Dios lo libere, ¿verdad? Pero en relación a los extranjeros, pues también aplica, porque pues básicamente el mandamiento que Dios nos da es de que amemos a nuestro prójimo. Entonces, ¿cómo vamos a despreciar a las personas que andan buscando por alguna razón, ¿verdad? Mejor vida? En Zacarías 7:10, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Malaquías 3:5, y dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. En los Salmos, en el Salmo 94, dice, Jehová Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Obviamente aquí está hablando de la venganza es de Dios, es contra los malvados, los demonios, los ángeles caídos. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se
gloriarán todos los que hacen iniquidad. A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Cristo Jesús dijo que cuando una persona habla mal del hermano, del prójimo, eso para Dios es matar. Entonces, y va a dar cuenta de Dios. Entonces, el despreciar a los extranjeros, Dios va a tomar en cuenta eso. Dios lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque no hay amor ahí. Yo le estoy hablando a la iglesia. Salmo 146. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíen, esto es para los indocumentados, para los extranjeros, para los que viven en tierra ajena, hablando literalmente, pero también simbólicamente, ¿verdad? A los que somos de la patria celestial. Dice, no confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos, los que somos justificados en el Evangelio. Y gracias a eso podemos ver, y gracias a eso podemos oír, y gracias a eso recibimos el pan de vida, la palabra de Dios. Cristo Jesús nos libera del pecado, de la esclavitud del pecado. Dice, Jehová guarda a los extranjeros. Todos los que no son judíos, los que no somos judíos somos extranjeros. Entonces, dice, el Señor guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Y en Efesios 2... Vamos primero a Hebreos 1, del 1 a 16, hablando de la fe. Dice, y simbólicamente también, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, así como nosotros ofrecemos el sacrificio de Cristo Jesús y no nuestras obras, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, siendo un símbolo de Cristo Jesús. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Él vivía en Irak, en tierra de Ur, lo que ahora es Irak, y obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, en Israel, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, el pueblo judío de Egipto. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y termino con Efesios 2 del 1, pues no lo puse, vamos a ver aquí. Y Él os dio a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, o sea nosotros, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordenado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces podemos ver que el ser extranjero habla
habla de que no somos, este no es el mundo en el que vamos a vivir, ¿verdad? Pero físicamente, carnalmente, materialmente podemos ver que el trato hacia los extranjeros debe de ser agradable a Dios. O sea, donde vivas, donde tú vivas, si tú tienes la oportunidad de ayudar a un extranjero, ayúdalo, ayúdalo, ¿ok? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y oremos, ¿verdad? Por todos, para que haya paz. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.